Ya, en esta clase del día lunes 25 de octubre vamos a hacer un recordatorio de lo que eran los KPI, que lo vimos en clases anteriores, y vamos a desarrollar un taller, un pequeño taller en clase de aplicación de KPI, de uso o de diseño de KPI en grupos que voy a irles asignando ahora durante la clase. Y les voy a contar ahí cuando lleguemos a ese momento respecto a en qué consiste este taller que vamos a hacer. Voy a empezar a publicar, a proyectar la actividad programada para hoy. Ya. Entonces, ahí está la presentación. Ahí está la presentación de lo que vamos a revisar. Ya. Vimos que en una clase anterior, desde hace ya un par de clases en realidad, estamos viendo cómo se mide el desempeño de la organización. Y vimos que las organizaciones, para poder controlar, para saber qué es lo que están haciendo, saber si lo que están haciendo va en un sentido directo de los objetivos organizacionales, es que deben ir controlando distintos resultados al interior de la organización. Esos controles pueden ser de tres tipos. Pueden ser controles de mercado, que significa mirar qué es lo que se está haciendo fuera de la organización para adoptar eso como medidas y normativas externas y no dejar a la organización atrás respecto del movimiento que está ocurriendo al interior del mercado. Dentro de ellos es qué es lo que está ocurriendo, qué están haciendo otras organizaciones en materia de reclutamiento, en materia de cómo están sus ventas, cómo están los resultados, ir siempre observando el mercado y a partir de esa observación resolver qué medidas, qué controles se pueden hacer hacia dentro de la organización para ir acompañando este crecimiento o a lo mejor ir haciendo esta restricción respecto del mercado. A veces este análisis de mercado es como una especie de búsqueda de resultados, anticiparse a los resultados, otras veces es a veces es crear y a veces es en realidad reducirse. No sé si ustedes han visto en temas económicos y que competen a la profesión, ha aparecido este último tiempo varias medidas que están tomando las grandes empresas en función de la incertidumbre que se está dando en el país. ¿Qué han visto? ¿Han leído algo sobre eso? ¿Algo que involucra directamente la profesión de contadores auditores? Algo está pasando en las grandes empresas que ha ocurrido en estos últimos días, que lo han informado, lo han puesto como observaciones a sus balances, lo han colocado como hechos esenciales. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? A ver, si alguien lo ha leído. Están haciendo algo respecto a las utilidades. Ha aparecido en la prensa algo que están haciendo las empresas, las grandes empresas, las sociedades anónimas, las grandes sociedades respecto de las utilidades. Bueno, ahí hay una medida algo que está ocurriendo en el mercado y es que las grandes empresas, en vez de reinvertir dentro de las organizaciones, lo que están haciendo es informar a la superintendencia distintos hechos esenciales y lo que están haciendo es distribuir utilidades. A diferencia de lo que estaban haciendo en años anteriores, que era reinvertir dentro de la organización.
Entonces, la distribución de utilidades hace que los empresarios estén retirando fondos de esas empresas en vez de reinvertirlas dentro de la misma organización. Eso tiene varios efectos, ¿cierto? Pero es un control respecto de lo que está ocurriendo en el mercado y son medidas que van observando una empresa con la otra y lo pueden ir adoptando. Hay un segundo control que es burocrático y tiene que ver con principalmente el cumplimiento de las leyes, el paso a paso, los tiempos, los resultados. A veces son controles como, por ejemplo, cuánto tiempo, un finiquito. ¿Alguien ha firmado alguna vez un finiquito? ¿Saben cuánto? Las empresas tienen un tiempo para firmar el finiquito. La ley les dice cuántos días deben demorar. La ley les dice que deben demorar 15 días en la firma del finiquito. O sea, si a un trabajador se le contrata o se le despide, deben demorar 15 días. Pero es especialmente importante en el caso de los finiquitos cumplir con todos los tiempos y tener todo pagado al momento de hacer un despido, porque existe una ley que se llama la ley Bustos, que dice que si a alguien no le pagan el finiquito dentro del plazo establecido, se entiende, aun cuando haya sido notificado de término de contrato, que la persona sigue trabajando. Y por lo tanto, si la organización demora en el cálculo o demora en la emisión del cheque, en disponer el pago para la persona cuyo contrato termina, entonces lo que significa, lo que pasa es que se entiende que sigue contratada. Y como sigue contratada, entonces deben seguir pagándole las remuneraciones y las imposiciones. De hecho, la Dirección del Trabajo verifica al momento de la firma de un finiquito que las imposiciones estén completamente pagadas, imposiciones al día. Ese es un control, una medida de control que es de carácter burocrático que pueden tener las organizaciones. La tercera medida de control el tercer tipo de control es un control de clan. Y ese tiene que ver más que nada con la cultura organizacional y hace que dentro de la organización una persona con otra se estén como auto-organizando y estén guiándose o dirigiéndose en conjunto. Por ejemplo, se produce este tipo de controles cuando se contrata a alguien y es en realidad el grupo que ya existía quien adopta a esta nueva persona y le va mostrando distintas medidas de comportamiento, lugares que hay dentro de la organización, algunos aspectos valóricos que están instalados dentro de la organización y que hacen, por tanto, que quien llegue vaya conociendo esos aspectos que a veces incluso estén declarados, pero que esa declaración no esté lo suficientemente clara. Entonces se produce este acompañamiento al cual se denomina control de clan. ¿En qué momento se ejecutan esas acciones de control? El control puede ser previo, durante o después de desarrollar una actividad. ¿Y qué es lo que medimos? Se mide el desempeño real, se compara con un estándar, se compara con lo que hemos definido que deberíamos tener como resultado y luego se toman medidas para corregir esas desviaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un indicador, un KPI, respecto de unidades vendidas, por ejemplo, y podríamos medir si nosotros nos dedicamos a vender, ¿qué podríamos vender en esta época? En esta época podríamos vender nalcas, es periodo de nalcas. No sé si todos han comido nalcas, pero suele haber, para noviembre suele haber muchas nalcas aquí. Quienes somos sureños conocemos esa verdura, porque no es una fruta. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una empresa que vende nalcas. Entonces, nos hemos propuesto vender una cantidad de nalcas, 100
vendemos y nuestro indicador va a estar definido en relación al número de unidades de nalcas vendidas. Entonces, ¿cuántas nalcas vendimos? Vendimos 90. Y comparamos esa cantidad y tenemos que definir cuánto va a vender 90 cada uno, hay que vender 90 en conjunto, quién se encarga de la venta, quién venda, ¿solo va a vender o tiene que traer desde el centro de distribución hasta el punto de venta las nalcas? O a lo mejor tiene que ir y extraer las nalcas y luego ponerlas a la venta. Tenemos que tener bien definido cuál es la responsabilidad y cuál es el indicador. En este caso, el indicador va a ser número de nalcas vendidas. Y nuestro resultado va a ser 90 nalcas vendidas. La vamos a comparar con el estándar. ¿Cuánto hemos vendido en años anteriores? Y a lo mejor en años anteriores vendíamos 100. Entonces, podemos hacer una comparación entre el desempeño real, que sería 90 nalcas, versus el desempeño esperado, que serían 100. Y por lo tanto tenemos ahí una brecha de 10 unidades negativas. Estamos vendiendo menos que las unidades que nos habíamos propuesto. Entonces, al considerar eso, tenemos que tomar medidas. Y veamos, a lo mejor la ubicación, tal vez la pandemia, tal vez las características de las nalcas, tal vez estamos comparando las ventas en este periodo, cuando en realidad la mayor cantidad de ventas es cuando hay más gente, a lo mejor es la ubicación del puesto de trabajo, a lo mejor falta entregar en algunas verdulerías. Entonces, tomamos medidas para corregir esto. Y si fuéramos gerentes de venta, probablemente tendríamos que tomar las medidas de esas nalcas y ver quiénes cumplieron, quiénes no, cuáles son los vendedores estrella, qué características tienen esos vendedores, y podríamos definir hartos indicadores. Podríamos definir número de unidades por persona, podríamos definir cantidad de ventas por persona, porque a lo mejor alguien puede vender más unidades, pero más unidades de las que son que no son premium, sino que de segunda categoría, y esas son mucho más baratas que las otras. O podríamos definir por tiempos, podríamos tener un indicador proporcional al número de horas trabajadas, podríamos considerar si ese indicador va a ser diario, va a ser semanal, va a ser mensual, va a ser por la temporada. Podemos fijar a lo mejor metas distintas dependiendo de la ubicación donde se van a vender estas nalcas. Hay distintos elementos que nosotros podríamos tener en consideración para definir el indicador más cercano a lo que se requiere en la organización. Y tal como les mencionaba, este análisis puede ser antes, durante o después de la venta. Podemos tener un indicador anterior a la venta, como por ejemplo saber la disponibilidad que tenemos de conseguir las unidades que vamos a vender, porque si ustedes son los vendedores y les están colocando un indicador de que tienen que vender 100 nalcas, pero no hay suficiente cantidad de unidades para que cada uno disponga de ellas y poderlas vender, entonces no sacamos nada con esperar a una retroalimentación si no hay una alimentación anticipada. Tenemos que saber antes cuáles son las unidades, dónde están, si están disponibles, y acorde con esa cantidad de unidades definir el indicador para cada uno de ustedes. Después hay una segunda parte que es concurrente, que vamos revisando durante la venta propiamente tal. Y ahí vamos a revisar quiénes, cuántas personas, cómo se va a hacer la supervisión, quiénes van a trabajar en tiempo, cuántas nalcas se están vendiendo, qué es lo que está ocurriendo, si es necesario abastecer un puesto, mover a algún lugar, ir a otras verdulerías, ir viendo mientras se está produciendo la venta.
Y lo siguiente es una retroalimentación, es decir, cerró el periodo de venta de este vegetal, más o menos, no sé, diciembre, en que ya no se está vendiendo, y en ese momento definimos qué es lo que ocurrió, qué pasó con las ventas, en qué periodo se vendieron, si se vendieron tantas como esperábamos, se vendieron menos, pero ya no podemos hacer nada para cambiar lo que ya sucedió. Lo que podemos hacer es aprender de esa experiencia para ver qué es lo que funcionó bien, mejorarlo, corregirlo aún más, e incorporarlo dentro de nuestros procedimientos y luego corregirlo en una próxima oportunidad que vendamos. Pero ya la retroalimentación no se puede corregir o volver a hacer aquello que en su momento no ocurrió, pero sí genera un tremendo aprendizaje, porque además permite hacer todas las correcciones para el futuro. Normalmente el control más consciente que hacen las organizaciones es el control de retroalimentación. El análisis de los balances es principalmente de retroalimentación. Cuando nosotros miramos el balance, sacamos los indicadores de caja, por ejemplo, de liquidez, lo que estamos haciendo es mirar el balance respecto de lo que ocurrió, pero no estamos mirando respecto del futuro. Ahora, sí hay algunos indicadores de futuro desde donde podemos obtener datos que, por ejemplo, están referidas a los presupuestos. En esta época, las organizaciones ya están trabajando sobre los presupuestos del próximo año y están, por lo tanto, analizando qué es lo que va a ocurrir en forma anticipada. Probablemente la decisión que yo les mencionaba hace unos minutos de las grandes compañías de empezar a distribuir rentabilidad entre sus propietarios, indicándolo como un hecho esencial dentro de sus estados financieros, es también parte de las decisiones que están tomando y representa una alimentación anticipada respecto de las inversiones que pudieron haberse hecho durante los próximos años y que no se van a hacer porque la decisión fue distribuir utilidades en vez de reinvertir dentro de la misma empresa. Entonces, estas son decisiones de desempeño que toma una compañía para saber el funcionamiento de ella. Ahora, ¿qué son entonces los indicadores? Los indicadores son antecedentes que permiten medir el desempeño de la organización. Y eso pueden medir el por qué, es decir, las causas, son indicadores de causa que nos permiten ir observando qué acciones se están desarrollando para que el resultado sea positivo, o indicadores de resultado, que es ya el cumplimiento del objetivo final. Por ejemplo, en el caso de las ventas, si nosotros vamos a medir a alguien respecto del número de unidades vendidas, entonces ese es un indicador de resultado. Ahora, podríamos tener un indicador de causa pensando en la gestión que podríamos hacer con proveedores de NALCAS, si esa es la medida de control, entonces podríamos ver con los proveedores de NALCAS qué es lo que está pasando, si podemos lograr conseguir la cantidad de unidades que necesitamos para poder llegar a un buen resultado, considerando que este producto tiene una temporalidad que es muy breve, un periodo corto en el que se mide. ¿Qué características deben tener los KPI? Tienen que ser SMART. SMART no por SMART inteligente como nuestros teléfonos, como nosotros mismos, sino que SMART como un acrónimo de que esos indicadores deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, pertinentes y oportunos. Es decir, si vamos a medir las ventas y yo les digo a todos somos vendedores y nos dicen que en realidad las ventas van a ser de 100 unidades, pero no nos dicen 100 unidades de quién, a quién le corresponde vender, si son 100 unidades individuales, son 100 unidades grupales,
no podríamos saber en realidad a quién le corresponde cumplir ese objetivo. Ahora, si además nos dicen, no, es que el indicador es aumentar las ventas respecto del año anterior, aumentar las ventas. ¿Significa que si vendemos una nalca más, la estaremos cumpliendo? O sea, ¿qué es aumentar? Si no nos dicen cuánto, en qué porcentaje, nosotros no podemos medir si en realidad lo cumplimos o no. O al revés, podríamos cumplirlo con un mínimo esfuerzo. Lo siguiente es que sea alcanzable. Si nos piden triplicar, bueno, tal vez sí, pero tal vez no. Tal vez es más difícil. Y si nos dicen triplicar y solo con eso vamos a tener un premio, tal vez nos desmotivaría porque va a ser difícil lograrlo. Tiene que ser pertinente a las personas que corresponden. O sea, no me pueden poner un indicador de venta de frutas si en realidad yo lo que hago es llevar la contabilidad. Entonces, si se vende, tengo utilidad, pero si no se venden, entonces voy a haber sacrificado mi esfuerzo. Y no es pertinente a mí porque yo no trabajo en la venta, no voy a, si estoy llevando la contabilidad. Entonces, mídanme por el cumplimiento de mis objetivos contables, pero no midan mi desempeño acorde con el número de unidades vendidas si en realidad yo no trabajo en eso. Y lo otro es que sean oportunos, o sea, colóquenme la meta, díganme qué es lo que van a medir, díganme qué es lo que debo hacer, pero díganmelo antes que empiece el desafío. No me lo digan cuando ha terminado el periodo. Porque si me dicen si a fines de diciembre me dicen que durante noviembre yo debía vender 100 unidades de Nalca, ya no sirve de nada porque estamos a fin de diciembre y las unidades debieron haber sido vendidas en noviembre. Entonces, hay que tener mucha claridad de qué indicadores se quieren hacer y por qué se deben hacer esos indicadores. Porque cuando existe como una tentación de las organizaciones de ponerle indicador a todo se mide, todo. Entonces, se miden los tiempos de respuesta, se miden, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han ido a una caja, hay varias cajas que están automatizadas y obligan a que los cajeros tengan que atender cierta cantidad de personas en cierta cantidad de tiempo. Y obviamente un exceso de indicadores también afecta el resultado. Se habla mucho de los médicos, por ejemplo, en los hospitales, que les han puesto indicadores de cumplimiento y significa que en 10 minutos cada médico, existen hospitales así, que en 10 minutos cada médico debería tener atendido un paciente. Ahora, en 10 minutos el médico tiene que saludar a la persona, examinar, o sea, entrevistar, preguntarle por qué viene, examinar, hacer las preguntas que correspondan a la patología, entregar un diagnóstico, emitir una receta, despedir al paciente. Entonces, finalmente, para la etapa de diagnóstico, queda un tiempo súper breve que obviamente con ese indicador se afecta el resultado. Pero si además le pongo indicadores de número además del número de atenciones, coloco los horarios de las atenciones, coloco indicadores de uso de box, de cantidad de medicamentos definidos, si además les coloco disminución de las recetas, disminución de la cantidad de licencias médicas, si además le estoy diciendo qué medicamentos tengo como con sobrestock para que si los necesitan los puedan dar inmediatamente, al final logro que en esos 10 minutos el médico, en vez de atender y concentrarse en el paciente, esté pendiente de tantos indicadores tan distintos uno del otro que finalmente la atención no es buena. Es como cuando uno va por una carretera y cada persona tiene un mapa distinto. Uno los ve en Waze, otro los ve en Google Maps, otro lo ve en el Turistel,
que es un librito, otro lo ve en un mapa que compró, y cada uno tiene puntos de vista distintos, tiene distancias distintas que a lo mejor pueden no ser tan relevantes en casos de caminos que están muy distanciados uno del otro, pero en otros sí puede ser muy relevante cuando las cercanías son muy pocas. O sea, hay bastante cercanía cuando las distancias son muy pocas entre un punto y el otro. Entonces, un exceso de indicadores lo que hace finalmente es generar mayor confusión y al final se produce como un desincentivo de las personas de seguir adelante con este análisis. Vimos también en las clases anteriores algunos indicadores y vimos, por ejemplo, que si el indicador para un objetivo estratégico de aumentar la cantidad de contenido local y en vivo, ¿cierto? Vimos que el objetivo era contenido local y en vivo. Significa tener un aumento en ese indicador. Lo que podíamos hacer es medir, en el caso de un canal de televisión, medir el porcentaje de contenido en vivo. Si mediante el análisis estratégico se ha determinado que lo que busca el canal es tener mayor éxito y ese éxito está asociado por distintos estudios que se hicieron, encuestas, análisis de opinión, los estudios que sean necesarios, nos permitieron identificar que el éxito en el canal de televisión tiene que ver con lo que las personas valoran, y las personas lo que valoran es que el canal tenga un alto nivel de contenido local y que sea contenido en vivo. O sea, no solo no me interesa, siendo importante, me interesa lo que está pasando con el COVID en Brasil o en Nueva Zelanda, pero más me interesa saber qué es lo que está pasando con el COVID acá, sobre todo considerando ahora que la región metropolitana redujo una fase, ¿cierto? Estaban en fase, ya no se llaman fase, pero es como de la fase 4 a la fase 3 que nosotros conocíamos, un retroceso de la región metropolitana. Entonces, eso, como las personas les interesa eso, pero les interesa conocer más el contenido que sea relativo a su área. Si estoy en Santiago, me interesa saber qué es lo que está pasando con Santiago. Si estoy en Temuco, respecto a lo que está pasando en Temuco. En general, las personas, a través de distintos estudios que ellos hicieron, seguramente que esos estudios, en eso se basó esto, valoran mucho que el contenido que tiene el canal sea respecto del lugar en el que viven y que sea contenido en vivo. Eso significa transmitir desde el lugar de los hechos, significa estar en la calle, en la orilla de una carretera, fuera de un hospital, en la conferencia de prensa y tener contenido ad hoc. Entonces, si la meta, el indicador aquí es claramente identificar el porcentaje de contenido en vivo. Como la idea es mejorar, aumentar ese contenido, entonces tenemos que medir qué porcentaje tenía de contenido en vivo en el periodo anterior, que puede ser el día anterior, el mes anterior, la semana anterior, la misma semana en el año anterior, lo que hayan definido, y compararlo con lo que se espera para un cierto periodo. Entonces, con eso sí me pueden medir. Si yo estoy a cargo de la definición de esos contenidos, entonces me pueden dejar acá, sí me pueden medir porque me propusieron una meta, aumentar en un 10% el número de horas de contenido en vivo que tiene el canal. Entonces, yo avanzaré en cumplir ese objetivo, en cumplir ese indicador. Y esos son los resultados con los cuales me van a medir y son los resultados que yo espero lograr. En otros temas, por ejemplo, si yo trabajara en un área, veamos distintas áreas de las organizaciones. Si estoy a cargo de contratar personas, por ejemplo, viene la Navidad,
y tengo que hacer una campaña de publicidad con viejitos pascueros. Y me dejan a cargo de me piden que yo haga toda la contratación para nuestra productora de eventos, de la contratación de viejitos pascueros. ¿Cómo podrían saber si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O sea, es posible saber con anticipación si yo estoy avanzando al logro del objetivo. Sí, no. ¿Qué opinan ustedes? Se puede saber antes que ocurran los hechos si me han encargado, que yo esté a cargo de la contratación de 30 viejitos pascueros que van a trabajar para la Navidad cubriendo los eventos de las empresas. Me lo encargaron hoy, 25 de octubre. Habrá que esperar hasta el final, hasta diciembre, para saber si yo lo hice bien o no. Hasta el 25 de diciembre, o podremos tener algún indicador previo. ¿Cómo podríamos saber si lo estoy haciendo bien o no? Claro, se podría, ¿cierto? Tal como menciona Ivánica y Juan Pablo, podríamos pedir avances, ¿cierto? Podríamos decir, si necesitamos 30 viejitos pascueros, entonces tenemos que tener cómo los vamos a contratar, tener definido que yo presento un programa, ese podría ser un indicador, presentación de un programa de reclutamiento de viejitos pascueros. Podría tener ese programa podría indicar cómo voy a contactar a esos viejitos pascueros. Les coloco un aviso en el diario, tengo una base de datos, podría tener un indicador de número de viejitos pascueros, de avisos, números de avisos, porque a lo mejor un aviso no va a ser suficiente, entonces debería pensar en publicar en el Diario Austral, pero también publicar en Instagram, tal vez colocar un aviso específico en el diario, a lo mejor colocar en la radio, buscar distintas maneras en Facebook, distintas maneras de que aquellas personas que puedan trabajar como viejitos pascueros, entonces tengan interés. Podríamos también definir, tener claridad de qué características tienen que tener esos viejitos pascueros. Entonces, hacerlo ahora con tiempo. Y tal como dicen ustedes, tener otras herramientas de control. Por ejemplo, si necesito 30 viejitos, no puedo entrevistar a los 30 el día 24 en la mañana, si ese día los necesito para ese día en la tarde. Tiene que ser con anticipación, tengo que tener una cantidad de personas entrevistadas en ciertas fechas, podemos tomar la experiencia de periodos anteriores y a partir de esa experiencia, ver cuántas personas reclutamos, qué porcentaje tuvimos que entrevistar para reclutar cierta cantidad. Hay distintas razones distintas acciones que han ocurrido en periodos anteriores y que nos permiten saber qué es lo que va a ocurrir. Si nosotros solo esperamos hasta el 24 de diciembre, probablemente eso falle, o sea, es como una apuesta demasiado arriesgada de que funcione o no funcione. Pero si nos han hecho ese encargo, podríamos perfectamente tener indicadores previos respecto de levantamiento del perfil del cargo, es decir, qué características tienen que tener quienes postulen, pero definir
también cuánto se les va a pagar, qué características físicas, qué características del lenguaje, qué características corporales va a tener ese viejito pascuero, cuáles son las jornadas de trabajo, dónde van a trabajar, en qué áreas, qué costos tiene, identificar de dónde vamos a publicar y ver cuánto vale un aviso en el diario Austral, dentro del diario, cuánto vale un aviso chiquitito dentro de los económicos, cuánto vale un aviso, un minuto en la Biobío, cuántas veces se va a repetir ese aviso durante el día, o en la Biobío o en otras radios locales. A lo mejor publicamos también en, no sé, Edelweiss.7, UFRO Radio, buscamos otras radios que sean locales, para poder, porque si vamos a contratar los viejitos pascueros acá, los necesitamos en la ciudad de Temuco, tal vez no tiene mucho sentido buscarlos a nivel nacional, ¿cierto? Necesitamos pascueritos que sean acá de la zona. Y nos vamos definiendo plazos. Vamos contactando desde ya, poniendo los avisos desde ya, y ver si a lo mejor existe una agrupación de viejitos pascueros de Chile. No sé, a lo mejor existe. Tal vez hay algo, y a lo mejor ellos se preparan para esa labor. Entonces, buscar y conocer en los medios. ¿Me pueden generar indicadores? Por supuesto que sí. Un indicador puede ser presentar el plan. Si lo presento, se cumple el indicador. Si no lo presento, no se cumple. Otro indicador podría ser tener cotizados. A lo mejor a otra persona, si somos un equipo, tal vez otra persona podría tener como indicador las citaciones, la velocidad de análisis de currículum, número de currículum revisados en el día, puede ser un indicador, el número de llamados telefónicos, número de pascueros ya contratados, porque el contrato se puede hacer anticipado, eso no va en contra de la ley, hacer un contrato antes que la persona empiece a funcionar, todo lo contrario. Entonces podríamos generar, a partir de esa acción, que sería tener contratadas 30 personas para ejercer funciones como viejitos pascueros para nuestra productora en la actividad de Navidad, podríamos pensar en distintas alternativas, distintos indicadores para saber si ese proceso está funcionando o no. Y no tendría ningún sentido esperar hasta el 24 de diciembre en que estaríamos pero totalmente perdidos si es que algo no funcionó. O sea, no podemos esperar hasta ese día para darnos cuenta que en realidad los trajes no calzan con la contextura de las personas que postularon y que llegaron ese día a trabajar, o que en realidad están todos los pascueritos ya contratados, o que no sé, las personas, que hay muchas personas interesadas, pero que no alcanzamos a hacer los contratos, o que nadie se interesó porque no pusimos ningún aviso y las personas no tenían cómo enterarse. Hay distintas razones por las cuales nuestros resultados pueden resultar en un fracaso, pueden no funcionar. Y esos indicadores, por lo tanto, deben ser previos, y también podemos colocar indicadores durante, y podemos colocar ahí indicadores cuando el tiempo que están listos, el número de pascueros que tenemos ya instalados en los lugares que correspondan, y así nos podemos enfocar en los que no llegaron, por ejemplo, tener un plan B, cubrir eso, y podemos tener un indicador posterior y podemos analizar a lo mejor después con posterioridad a la Navidad qué es lo que ocurrió, cuáles fueron los mejores resultados, y podríamos tener como indicador un informe completo del resultado, indicando los elementos de éxito y los elementos de aprendizaje, de fracaso y de aprendizaje para una próxima oportunidad. Todo eso puede significar ir revisando los indicadores a tiempo. Ir revisando los indicadores para evitar
el riesgo de que llegue el momento en que las cosas deben estar listas y no lo estén. Entonces, esos indicadores, la mayoría de los que hemos mencionado son indicadores que habremos hecho, indicadores del antes, indicadores de lo que habíamos visto aquí en esta laminita, que son indicadores, indicadores de alimentación anticipada. Todo eso de planificación para contratar los viejitos pascueros que vamos a necesitar para la Navidad, quiere decir con una programación anterior, y podemos tener indicadores semanales y reportería semanal para ver qué es lo que vamos haciendo bien, qué vamos a tiempo, pero también una indicación de qué es lo que no se va haciendo a tiempo. Hay algunas acciones que uno puede programar y ordenar. Por ejemplo, aquí nos estamos refiriendo solamente a una relacionada con un viejito pascuero, pero en realidad no siempre las actividades están concentradas en un periodo de estabilidad, sino que dentro de una empresa todo esto ocurre, pero rápidamente. Va ocurriendo todos los días distintas actividades. Por ejemplo, si en vez de organizar esto nosotros tuviéramos una verdulería, todos los días tendríamos que estar revisando el ordenamiento de los productos, colocar adelante los productos que están más próximos a vencer, más atrás los que tienen todavía más tiempo de vencimiento, sacar algunos que están mucho más cercanos a su vencimiento para liquidarlos y venderlos más baratos, y esos ubicarlos estratégicamente para que las personas los compren rápido. Entonces, no hay una pausa, no hay un solo momento, sino que debemos ir anticipándonos a solicitar los productos que necesitamos dentro de los próximos días, pero también debemos ir haciendo acciones concurrentes a medida que van pasando cada acción de venta o cada movimiento dentro de nuestra verdulería. Y también acciones de retroalimentación. Sería ideal si nosotros pudiéramos solo programar, luego solo ejecutar y luego solo ver qué es lo que pasó. Pero en general en las organizaciones todo esto va pasando muy rápido, entonces mientras vamos programando algunas actividades se están ejecutando otras. Así que necesitamos estar como con una mirada global pendiente de varios puntos al mismo tiempo. No podemos solo enfocarnos en uno de esos puntos. No sé si tienen alguna consulta respecto de lo que les acabo de mencionar. Y si se entiende con el ejemplo lo que les estaba mencionando. Sí, profe, sí se entiende. Gracias, Matías. Miren, al inicio de esta clase les mencioné que íbamos a desarrollar un taller en clases. Sin embargo, varias personas del grupo se retiraron de la clase. Empezamos como, me parece que éramos 23 o 24 personas, y en este momento quedan 14 estudiantes. Tengo la opción de formar 3 grupos, pero ya son las 6:10. Entonces, la actividad que yo tenía programada para hoy, la vamos a desarrollar mejor el día miércoles en el horario de la clase, y va a ser una actividad, les aprovecho de anticipar, una actividad de creación de algunos indicadores en grupo, en clases. Los grupos van a ser de 5 personas, y la idea es que, si bien este taller no va a tener nota directamente, sí les va a permitir tener algunas décimas extras para la segunda prueba de la asignatura. Si hacen el taller bien, pueden tener hasta 5 décimas extras en la prueba número 2. Si alguien tiene un 7 en la prueba número 2, entonces esas décimas que hayan obtenido las pueden canjear en la prueba número 1.
Y otro cambio que vamos a tener es que si alguien no trabaja o no aporta al grupo, el mismo grupo va a poder sacar a esa persona, porque el trabajo consta de 2 etapas: el diseño de los indicadores y después exponer esos indicadores dentro de la misma clase. Y considerando el horario que tenemos, esta actividad la vamos a llevar a cabo este día miércoles 27 de octubre, en el horario que tenemos programado para la clase. Voy a pausar la grabación